Hemos logrado todos nuestros derechos a punta de esto, de paro y de poner muertos para poder, porque el Estado colombiano siempre nos ha reprimido, nos ha discriminado de una manera censurada. Pero hemos visto además que detrás de muchos de estos bloqueos hay un claro interés criminal de afectar y de sabotear la economía y el desarrollo social de muchísimas poblaciones. Son imágenes que parecen una escena de guerra y no de protesta. Y es que en Colombia la Policía Nacional depende del Ministerio de Defensa y no del Interior. Una anomalía en la mayoría de gobiernos. Por eso el entrenamiento que recibe es de carácter militar. Hola, bienvenidos y bienvenidas a este tercer capítulo del podcast Voces sobre la Marcha, un podcast en el que queremos reflexionar y pensar un poco sobre todos los elementos que nos ayuden a entender el momento que está pasando Colombia en términos políticos, en términos sociales, en términos económicos, en términos culturales, ¿no? En este marco, en este contexto del paro nacional. El día de hoy no voy a tener invitado. Este capítulo voy a intentar que sea breve y va a tener algunos tintes editoriales, por decirlo así. Quiero que hablemos un poco de la narrativa oficialista, o sea, la narrativa del gobierno sobre el paro nacional. ¿Qué es lo que dicen las voces oficiales y las voces gubernamentales sobre lo que está pasando actualmente en el país? Y para eso quisiera hablar específicamente de dos casos mejor. Primero, la portada de la revista Semana de hace unos días, con un artículo editorial llamado Petro Basta Ya, y un video que además se hizo viral, un tipo de pseudoentrevista que también se hizo viral hace unos días, que Iván Duque se hizo a él mismo en inglés, con ayuda, o mejor, con planeación de su equipo oficial de comunicaciones de presidencia. Entonces, bueno, dicho eso, comencemos. Creo que antes de hablar de este artículo de Revista Semana de Petro Basta Ya, deberíamos hablar un poco de qué pasó con la Revista Semana. A finales del 2020, ocurrió una cosa importante en términos editoriales y organizativos en Revista Semana, y creo que es importante hablar de eso. La Revista Semana fue durante años un referente de periodismo de investigación, incluso de un periodismo crítico hacia varios sectores del poder en la región, por lo menos en el área andina. Sin embargo, ocurrió un cambio importante en términos de dirección y en términos editoriales, y es que, esto pasó a finales del 2020, en noviembre del 2020 específicamente, y es que el 50% de las acciones de la revista Semana quedaron en manos de un señor llamado Gabriel Gilinski. Él es hijo de Jaime Gilinski. Digamos que es una familia de empresarios, de dueños de varias empresas, de dueños de bancos y recientemente de medios de comunicación, ¿no? Resulta que esa persona, Gabriel Gilinski, es a finales del 2020 nombrado por la revista Forbes como el segundo hombre más rico de Colombia. Además, creo que también es importante señalar que Gilinski fue donante de fondos para la campaña presidencial de Iván Duque. Después de esta adquisición de que la familia Gilinski obtuviera el 50% de las acciones de la revista Semana, ocurrieron una serie de renuncias de periodistas. Varios periodistas renunciaron. Renunció el director de la revista, Alejandro Santos. También renunció Ricardo Calderón, un periodista de investigación. Renuncian otros varios periodistas, y muchos de ellos habían tenido, digamos que ya roces con el poder. Varios habían sido críticos hacia la derecha y hacia sectores de la política tradicional, críticos también hacia el uribismo, como es el caso, por ejemplo, de María Jimena Duzán, de Daniel Coronel o de Ariel Ávila, ¿no? Que tuvieron problemas con Álvaro Uribe Vélez o con figuras como José Félix Laforí,
que además realizaron investigaciones sobre clanes políticos en el país, investigaciones sobre paramilitarismo, sobre parapolítica, por ejemplo. Y Vicky Dávila, que es una periodista muy cercana al poder, lo ha manifestado, lo ha dejado claro en varias ocasiones. Ella asumió la dirección editorial de la revista. A ver, yo creo que esta adquisición es importante porque hay que tener en cuenta que pues la revista Semana igual es una empresa, ¿no? Y las personas que tienen las acciones son las que toman grandes decisiones editoriales y las que toman grandes decisiones de hacia qué dirección va la revista. Lo que ocurrió con Revista Semana es que este cambio de dirección editorial la convirtió repentinamente, básicamente en un pasquín político, en una revista que se encarga de expandir de una forma demasiado directa la visión oficial, la visión oficialista, la voz del gobierno, y no hace crítica alguna hacia el poder. Se volvió demasiado clara su inclinación editorial hacia hacerle apología y hacia excusar al gobierno. Bueno, el 22 de mayo se publicó en la revista Semana un artículo llamado Petro basta ya, en la sección editorial de la revista. La portada pues tiene una foto entre ridícula, cómica y confusa, donde se ve, ¿no?, la cara de Petro en el centro. En el fondo hay una escena oscura con fuego, y resulta que en la mitad de la cara de Petro, o sea, una de las mitades de la cara de Petro, con un efecto visual de transparencia, ponen fotos de las protestas. El artículo comienza señalando a Petro como el favorito presidenciable, ¿no? Hablan un poco de la favorabilidad que tiene Petro en las encuestas. Luego señala que, y aquí hay un dato pues, curioso, señala que la mayoría de colombianos, pero luego habla del 30%, lo considera el promotor del paro. Y luego, pues digamos que intenta relacionarlo con lo que ha estado ocurriendo en las calles, sin aportar realmente ninguna prueba contundente. La revista desestima muchas aseveraciones de Petro, que Petro ha hecho por sus redes sociales en el contexto del paro, como decir que estamos en una dictadura, o por haber pedido, por ejemplo, la renuncia del director de la policía ante los casos de abuso policial, o por decir, por ejemplo, que Duque había dado la orden para ejecutar una matanza. Dicen en el artículo que enciende el odio por medio de sus redes sociales, ¿no?, que inflama un poco los ánimos de los protestantes por medio de sus redes sociales. La cuestión es que, y aquí va la primera anotación que uno podría llamar editorial de este capítulo, lo que ha hecho en varios casos ha sido denunciar excesos de la policía o irregularidades en el proceder de la fuerza pública, incluso errores que ha cometido el Ejecutivo. Lo que está haciendo la revista un poco es señalar como algo negativo, como un discurso de odio, el hecho de criticar o denunciar estos errores o estas irregularidades. No menciona, por ejemplo, que es incitar al odio, estigmatizar a los manifestantes, llamándolos vándalos e incluso llamándolos terroristas, que siento que es un término un poco más delicado, pero entonces sí dicen que es llamar al odio, no criticar y señalar estos errores del gobierno, y además señalar y criticar el abuso de la fuerza, que a este punto es evidente que no vale la pena intentar negarlo. El artículo señala que es difícil creer que Petro no está detrás de las protestas y denuncia como negativo que compañeros y simpatizantes políticos de su partido o de partidos de la oposición compartan videos de las protestas o que compartan contenido en sus redes sociales sobre las protestas, porque dicen que lo que está haciendo esto es encender los ánimos e impedir el trabajo de la fuerza pública. En este sentido, pienso que lo que está haciendo la revista Semana es un poco restringir, o bueno, no restringir, porque no está restringiendo ni está censurando, pero decir que está mal que la oposición política haga uso de sus redes sociales para criticar al gobierno. Una vez más, esta visión negativa de criticar al gobierno y de que eso inmediatamente es un discurso de odio y algo reprochable, ¿no? Dan varias vueltas sobre esto del lenguaje incendiario. Al final el artículo termina un poquito aceptando que no tiene evidencia de que Petro esté detrás del paro. Es una pendejada realmente el artículo, porque no aporta prueba alguna y ellos mismos reconocen que no tienen ninguna prueba, digamos, contundente.
Lo critican, por ejemplo, por no condenar el vandalismo ni condenar las agresiones a los uniformados, aunque el artículo literalmente omite al 100% el hecho de que el gobierno no recrimina, por ejemplo, el asesinato de los manifestantes, intenta reducir las cifras de los heridos, de las heridas oculares, de los manifestantes asesinados o de los desaparecidos, ¿no? Y pues nada, en el artículo realmente lo que se hace es sobredimensionar la figura de Petro como alguien que está detrás del paro. Y lo que sí hace, y esto es un poco más obvio, el objetivo del artículo, y es el hecho de que quiere señalarlo como una amenaza si llega a la presidencia. Lo que quiere hacer un poco es asustar a la gente y asustar a los lectores, crear un tipo de miedo que alerte sobre el peligro que es para varios sectores de la derecha del país que alguien como Petro, no necesariamente Petro pienso yo, pero alguien como Petro llegue a la presidencia, teniendo en cuenta que dentro de la oposición creo yo que es Petro la figura que más masas mueve. Bueno, ahora me gustaría que habláramos un poco sobre este video que se hizo viral hace unos días sobre una supuesta entrevista que estaba dando el presidente Iván Duque en inglés, pues un poco señalando las razones que él encuentra de las marchas y del paro. De esto hay que decir que el video fue un trabajo del equipo de comunicaciones de presidencia, no era realmente una entrevista, sino una pieza de propaganda política. A ver, esto lo aceptó su propio equipo de comunicaciones. Ningún medio entrevistó al presidente, ningún medio internacional entrevistó al presidente, sino que esto fue una estrategia, ¿no? Pues hacer un video como tipo formato de entrevista para que el presidente hablara. Me parece una cosa muy ridícula porque claro, el objetivo era presentarlo como una entrevista. Además de esto, me parece que el video termina siendo finalmente una ilustración de lo que está pasando en el paro, y es al presidente hablando solo y no escuchando a nadie. Vamos a cumplir un mes de movilizaciones, un mes de paro, y lo que ha hecho el gobierno ha sido desoír a la población. Entonces me parece que este video termina siendo una caricatura un poco de lo que está pasando. ¿Qué se dice en el video? Bueno, el presidente inicia el video señalando a Petro como el candidato que él derrotó en las elecciones presidenciales, y señala que este candidato, a ver, no lo menciona directamente, pero es obvio que está hablando de Petro, menciona que este candidato no lo iba a dejar gobernar, ¿no? Que iba a estar en las calles marchando y que no lo iba a dejar gobernar. Señala que Petro quiere capitalizar y sacar provecho del caos, o sea, utilizar el caos un poco para ganar réditos políticos. Dice que hay varias cosas en el país que están mal, que están trancadas y que no funcionan por este caos, ¿no? Señala, por ejemplo, que el plan de vacunación se ha retrasado por este caos, por esas protestas, echándole la culpa un poco a las protestas de cuestiones estructurales, de negligencia y de corrupción que siempre ha tenido el país, que ya tenía antes del paro. Recordemos que las vacunas, pues este fue uno de los últimos países en la región al cual llegaron las vacunas, se presentaron muchas irregularidades en la vacunación, bueno, en fin. En el video el presidente también niega la sistematicidad del abuso policial. Entonces lo que dice es que claro, de todos los procesos policiales, de todas las acciones que realiza la policía en el año, pues evidentemente hay algunos casos de abuso policial, pero que esto ha sido un discurso recurrente cuando se le interpela al gobierno sobre la reforma policial. Dice que son algunos casos separados, que son algunas manzanas podridas, pero que no es un caso de sistematicidad, lo cual me parece que a este punto también es insostenible. Hemos visto cómo no es que sean casos separados el hecho de que los CAIs se hayan usado mucho antes del paro como centros de tortura, como centros donde se presentaron agresiones a los ciudadanos, agresiones evidentemente no justificadas, irregulares, incluso casos de
de violación, de abuso sexual, de violencia basada en género. También hemos visto, como no es el caso de algunos pocos policías, el hecho de que en esas protestas se estén utilizando armas de fuego con municiones reales, o que se esté, por ejemplo, disparando aturdidoras o lacrimógenas de una forma directa hacia los manifestantes y no de una forma, primero, a distancia y segundo, parabólica, como se supone que es el accionar correcto. Hemos visto una gran cantidad de videos de policías vestidos de civil, sin uniforme, sin sus números de identificación. Hemos visto muchas irregularidades que hacen muy difícil sostener que esto no es un caso sistemático y que no se requiere una reforma a la policía. Además, hay otra razón muy sencilla para negar este argumento tan mediocre, y es que si la versión oficial es que hay algunas manzanas podridas y algunos policías malos que actúan mal, bueno, entonces ¿dónde están los policías buenos que actúan bien? ¿Y por qué no denuncian esos comportamientos irregulares, estos policías buenos que actúan bien? Esto yo creo que se puede explicar solamente bajo la premisa de que hay en las fuerzas militares, en las fuerzas del Estado y en la policía, unas redes de corrupción y algunos acuerdos implícitos internos sobre qué tan permitidos están ciertos abusos, qué tan permitidas están ciertas irregularidades, y también hay definitivamente una gran impresión de impunidad frente a los abusos que cometa la policía, teniendo en cuenta que entre los policías ellos mismos se investigan y ellos mismos se juzgan. Entonces creo que es a este punto insostenible este cuento de las manzanas podridas que nos llevan metiendo hace años y años y años, queriendo justificar que no es necesaria una reforma a la policía. El video también intenta desviar la culpa que tiene, por ejemplo, el Ministerio de Defensa y el Ejecutivo sobre el abuso policial, señalando que el papel de los gobiernos, digamos, locales es la dirección de la policía. Sin embargo, lo que hemos visto, y yo creo que no desde este paro, sino antes, por ejemplo, desde la masacre de Bogotá de septiembre del 2020, donde la policía en medio de unas protestas asesinó a 11 ciudadanos, lo que hemos visto desde ese momento es un debilitamiento de los organismos de control y de los gobiernos locales frente a la policía. La policía no le está haciendo caso a los órganos de control, no le está haciendo caso a los alcaldes. Pensemos, por ejemplo, en que en Cali la policía no dejó entrar a la personería a unas instalaciones del Almacén Éxito donde tenían retenidos algunos manifestantes, y donde, eso es una cosa que se está investigando, parece que convirtieron al Éxito en un lugar de detención irregular, pero además un centro de tortura. La policía, la noche en la que se estaban realizando esas denuncias, no dejó ingresar a la personería. En Bogotá yo creo que es claro que la policía no obedece a la alcaldesa. La alcaldesa, después de la situación tan delicada de orden público que se presentó en septiembre del 2020, la alcaldesa tuvo que salir en sus redes sociales pidiéndole a la gente que no provocara a la policía. Creo que el mensaje era bastante obvio. La policía no está obedeciendo a las autoridades locales y se le ve mucho más cercana a las directrices del Ministerio de Defensa. Bueno, volviendo al video, el presidente continúa diciendo que el Estado condena e investiga, como ya lo mencioné, estos casos de abuso de la policía, aunque no toque en ningún momento esta gran sensación de impunidad sobre el abuso policial cuando ellos mismos son los que se investigan y se juzgan. Señala además una cosa muy ridícula y dice que los confrontamientos de los manifestantes con la policía son provocados solamente para deslegitimar el trabajo de la policía, ¿no? Entonces es como si a la gente le encantara que los policías los cogieran a bolillazos y los gasearan con lacrimógenas solamente para deslegitimar el trabajo de la policía, ¿no? Habla además de la infiltración de países extranjeros que ven a Colombia como una joya, en esos términos la pone, y que quieren influir en las elecciones. Creo que aquí hace especial énfasis en Venezuela porque se centra mucho como a Colombia dentro de la región, aunque hay que decirlo, esto lo vamos a hablar aquí un poquito más adelante, Venezuela no ha sido como el único país señalado de supuestamente infiltrarse
y querer inferir en la política interna del país utilizando las marchas y las movilizaciones, ¿no? Hay varias cosas de este video que me parecen muy curiosas. Hay preguntas, por ejemplo, ¿por qué hacerla en inglés? Yo creo que una explicación es que Colombia en este momento en el escenario internacional está muy sola. Hace poco, Estados Unidos dio como un pequeño espaldarazo a la institucionalidad después de la visita de Marta Lucía Ramírez a Washington, pero Colombia realmente a nivel internacional está muy sola. El gobierno, mejor, está muy solo frente a cómo ha manejado esta crisis y cómo ha manejado las protestas. Hemos visto que la prensa internacional ha hecho lo que no ha hecho la prensa nacional, la gran prensa nacional, lo que no ha hecho Revista Semana, y es denunciar de una forma muy clara y muy explícita la violencia de las fuerzas del Estado, el abuso policial, el asesinato de civiles. Y en ese sentido, pues en el marco internacional, en el terreno internacional, creo que el gobierno colombiano está muy solo. Puede que esta entrevista haya sido creada con el objetivo un poco de dirigirse hacia esa comunidad internacional, a que se hiciera virar entre la comunidad internacional. Pero la verdad es que no lo sé, es una teoría. Si alguien tiene otra teoría, me gustaría mucho leerla. Puede escribir a las redes sociales del podcast, porque sí me interesa leer, no sé, qué impresiones tienen sobre por qué hacerla en inglés, ¿no? Y por qué hacerla en este formato de entrevista. Siento que la respuesta es un poco para ocultar el objetivo discursivo del presidente, como así, o sea, para dar a entender que no era el objetivo del presidente decir lo que se dijo, sino que las preguntas que le fueron formuladas, digamos que en una entrevista de una forma un poco más orgánica, llevaron al presidente a dar las respuestas que dio, a hablar de las motivaciones que según él tienen los marchantes y tiene el paro, y para hablar de lo que pasa en el país, intentando ocultar un poco el hecho de que lo que él dijo, pues se dijo primero de forma muy intencionada y segundo de forma absolutamente libreteada. De eso no hay duda. Bueno, quisiera hablar un poco de varios elementos a resaltar entre las dos cosas que ya analizamos. Bueno, no analizamos, pero sí ojeamos brevemente, ¿no? Que son el video y el artículo de la revista Semana. Hay varios elementos, pienso yo. El primero es el culpable, ¿no? El hecho de que hay una narrativa por parte del gobierno que busca el culpable en todo lado, menos en el legítimo descontento social. Se refuerza mucho la idea de que la gente necesita ser financiada o influida por la oposición o por grupos armados ilegales, por guerrillas, por lo que ellos llaman, el partido de gobierno llama el narcoterrorismo, e incluso por otros países, para salir a las calles, ¿no? Que la gente necesita de esto y que no puede ser por el legítimo descontento social en un país tan desigual y tan pobre y con tantos problemas en materia económica y social como Colombia. Pienso que esa teoría es insostenible porque muchos marchantes, por ejemplo, no se sienten identificados con Petro ni con las guerrillas. Las guerrillas actualmente pienso que realmente están débiles y no tienen un músculo financiero ni mucho menos para financiar y para pagarle a la gran cantidad de personas que están saliendo a la calle. Esa teoría es insostenible. Los órganos de inteligencia de las fuerzas del Estado nunca han presentado ni han sido divulgadas pruebas que confirmen esas teorías de la conspiración, y espero hacer un capítulo próximamente sobre estas teorías de conspiración de la derecha en Colombia, estas infiltraciones fantasma. Esta teoría ha sido extendida por miembros del uribismo en sus redes sociales, algunas en videos en inglés que, y con eso sigo con mi anterior, son pensados para la comunidad internacional, por lo sola que está el gobierno colombiano, lo solo que está el gobierno colombiano en la arena internacional en este momento. Yo creo que tenemos como ejemplo al ex canciller Claudia Blum y a su esposo, que ellos sacaron un video en inglés, lo pusieron a rodar por sus redes sociales, desde sus redes sociales,
donde señalan a Petro y a la oposición como los financiadores del terrorismo y el vandalismo en las marchas y no sé qué, ¿no? Recordemos que la ex canciller Claudia Blum y su esposo son también empresarios, grandes empresarios del Valle del Cauca, y que además fueron unos de los principales aportantes a la campaña presidencial de Iván Duque. Creo que un segundo elemento importante es Petro, y es muy curioso. Petro se convirtió en el chivo expiatorio perfecto. Pienso que, bueno, tiene que ver primero con el terror que le tienen muchas clases, muchos gremios, muchas clases políticas y muchos gremios a Petro en Colombia, ¿no? Por el hecho de que el tipo ha sido uno de los pocos que se ha atrevido realmente a cuestionar algunos privilegios de los ricos más ricos y de la derecha más recalcitrante del país, ¿no? Además es que causa tanto amores como odios, entonces es muy fácil convertir a una figura como Petro en un chivo expiatorio y echarle la culpa de todo. Segundo, pienso que esa puede ser una estrategia para deslegitimar su posición frente a las elecciones presidenciales del próximo año. Esta pienso sin embargo que es una estrategia que les está saliendo muy mal, porque lo que están haciendo en muchas ocasiones es inflar la figura de Petro al convertirlo en un enemigo del uribismo, y un momento en el que el uribismo está tan mal en términos de popularidad, pienso que más bien lo están inflando de cara a las próximas elecciones. Siento que sinceramente es ridícula la atención que está recibiendo Petro, porque, a ver, aunque muchas de las personas que estamos saliendo y que nos estamos manifestando y que apoyamos el paro, estamos o estuvimos en algún momento de acuerdo con Petro, yo personalmente voté por él en las elecciones pasadas, estamos lejos de considerarlo el líder del paro, o siquiera un líder significativo en el paro, y creo que una peculiaridad que muchas personas no quieren reconocer, que el partido del gobierno no quiere reconocer, no sé si por ignorancia o como estrategia política, es que este es un paro que no reconoce a líderes tradicionales, que no reconoce el comité del paro, que no reconoce a Petro, pero es que tampoco reconoce a, no sé, a, qué sé yo, Gustavo Bolívar o Heidi o Pizarro como líderes, ¿no? Es algo que no está pasando, y pienso que inflar estas figuras finalmente es un despropósito. Realmente también puede ser parte de la estrategia del gobierno. ¿Por qué? Porque, digamos, al reconocer ellos al comité del paro como dignos y legítimos representantes de la gente que está en las calles, y luego reunirse con ellos, pues el gobierno ya puede un poco como lavarse las manos, ¿no? Y decir, bueno, yo ya hablé con esta gente, miren que siguen bloqueando, miren que siguen en las calles, entonces es porque no es porque quieran hablar o solucionar algo, sino porque ya es terrorismo, vandalismo, intereses de deslegitimar la institucionalidad y y digamos, poder hacer como el check y poder tomarse la foto de decir, pues sí estábamos dialogando, cuando en realidad no se ha dialogado. No se ha hablado con la gente que está en las calles y que realmente es la que está poniendo el cuero y está siendo gaseada y está siendo agredida por la policía día y noche en el paro. Siento que la estrategia se centra en, volviendo a Petro, en señalarlo como incendiario, como polarizador y como exponerlo como un peligro. Se le culpa del malestar social de Colombia usando la siguiente lógica, el siguiente hilo argumental, y es decir que Petro es el culpable de inflamar los ánimos, lo cual hace que se alargue el paro, y por eso el país está en crisis, ¿no? Por el paro y por los bloqueos, como si en Colombia no hubiera crisis desde mucho antes del paro, como si, por ejemplo, el puerto, la ciudad con el puerto más importante del país, que es Buenaventura, tenga a más del 60% de su población en la pobreza, y de que no tenga, por ejemplo, un hospital, y si uno está en Buenaventura y necesita un hospital, pues tiene que irse hasta Cali. Se señala, por ejemplo, de que por culpa de los bloqueos y de Petro se tiene al borde de la quiebra a varias empresas, cuando es que la pandemia acabó con miles de empresas pequeñas y medianas, mientras lo que estaba haciendo el gobierno era dándole alivios financieros a bancos y a empresas grandísimas que no lo necesitaban.
a Petro y a su partido se les ha señalado de cosas más delicadas, como por ejemplo incentivar el terrorismo. Y esto siento que es una cosa que tampoco se puede sostener, porque si uno mira las redes sociales de esta gente, ellos lo que están diciendo es apoyando el paro y que la gente salga a las calles, pero en ningún momento han dicho quemen algo, pongan una bomba, alguna vaina así. En ningún momento lo han dicho. Y vuelvo al punto de que entonces criticar el gobierno es incentivar el terrorismo, no criticar el gobierno es inflamar los ánimos. Pienso que otro punto importante es el de que se señalan como fake news, como noticias falsas o como exageraciones, las violaciones a los derechos humanos. El gobierno ha dicho que hay noticias falsas sobre violencia policial que vienen de otros países como Rusia, a lo que Rusia hace unos días nos respondió de una forma muy directa, un poco diciéndole al gobierno de Colombia como ustedes de qué diablos están hablando. Y señala además que las irregularidades son pocas, ¿no? Son casos aislados, como ya se mencionó, como todo este cuento de las manzanas podridas, que omite hechos como el uso incorrecto de las armas, como la brutalidad en las agresiones, como detenciones arbitrarias, como casos de violencia sexual. Quisiera invitarlos a leer un informe de la ONG Temblores que se llama Bolillo, Dios y Patria, y es un poco un balance de los abusos policiales de cara a la propuesta de la reforma policial. Este va a ser un tema del que prometo hacer un capítulo, y es específicamente sobre reforma policial y los abusos de la fuerza. Siento que es un tema súper importante, una de las principales peticiones de la gente que está en las calles, y hay que hacerlo, hay que hablar de esto. Otro elemento importante, pienso yo, ya lo había mencionado, pero quiero hacer hincapié en esto, porque siento que es muy grave en términos de libertad de expresión, y es señalar la crítica como odio, el hecho de que no se pueda criticar al gobierno sin ser deslegitimado o sin ser tildado de terrorista o de vándalo. Tenemos el caso, por ejemplo, de que la policía está diciendo que compartir por redes sociales videos donde se ve la brutalidad policial es ciberterrorismo, porque lo que ellos están diciendo es que se están expandiendo noticias falsas que deslegitiman a las fuerzas del Estado, y es entonces están hablando de ciberterrorismo. Nadie ha querido explicar a qué se refieren ellos cuando hablan de ciberterrorismo, pero en esos términos lo ponen. Y la FLIP hace unos días, ayer creo, o hoy, no recuerdo muy bien, hizo una denuncia sobre esto, ¿no? Sobre lo ridículo que es tildar a la gente que comparte contenido en sus redes sociales como ciberterroristas. Entonces uno no puede criticar al gobierno sin ser tildado de terrorista o de vándalo, o sin ser señalado de polarizar o de crear un discurso de odio. Esto es delicado porque está limitando la libertad de expresión al intentar criticar el accionar del gobierno y el accionar de las fuerzas del Estado. Hay un discurso, otro elemento obvio es la parte del discurso que deslegitima la protesta, ¿no? Entonces es este discurso de los vándalos y un gran círculo vicioso donde el gobierno dice respetamos la protesta pacífica, pero es que hay vándalos y por eso entonces la policía tiene que intervenir, pero respetamos la protesta, pero hay vándalos, pero respetamos la protesta, pero hay vándalos, y así infinitamente. Entonces yo creo que lo que hemos visto es que no se respeta la protesta. La policía rompe manifestaciones pacíficas, de eso tenemos videos, tenemos evidencia. La policía ha atacado actos pacíficos como velatones, y en esos contextos han muerto civiles por el ataque de policías a plantones totalmente pacíficos. Hemos visto cómo la policía dispara de frente y casi a quemarropa, cuando el SMAT no puede hacer eso. El SMAT puede disparar sus armas que considera de menor letalidad, que me parece que es un término ridículo. Primero, a una distancia bien prudente, y segundo, en un movimiento parabólico disparando hacia arriba. No lo están haciendo, están disparando aturdidoras y gases lacrimógenos de frente a la gente, casi a quemarropa, desde distancias muy cortas. Siento que es importante decir que la función del SMAT es aislar a los manifestantes violentos, o sea, lo que ellos hacen lo que ellos deberían hacer, en una marcha, es aislar las personas que están cometiendo actos violentos, no romper toda la manifestación, y eso es lo que hacen. Ellos empiezan a lanzar indiscriminadamente aturdidoras y gases.
hacia las personas, hacia las movilizaciones. Incluso hemos visto en el contexto del actual paro cómo lanzan, por ejemplo, gases lacrimógenos a zonas residenciales, afectando a niños y afectando a personas mayores. La policía también ha atacado a la prensa, ha atacado a personal de derechos humanos, incluso ha atacado a misiones médicas y a espacios humanitarios, y eso demuestra realmente el poco respeto que tiene la policía hacia la protesta y hacia los manifestantes. El discurso del gobierno hace mucho hincapié en los daños y en repetir una y mil veces la palabra vándalos, y deja en segundo plano las razones de la protesta, y además calla por completo la violencia policial y las irregularidades. Entonces dice que fueron vandalizadas tantas estaciones de Transmilenio, tantas cámaras de fotomultas, y con eso legitima la agresión. Pero entonces, por andar en ese discurso, no habla de las reclamaciones de la gente. Lo único que dicen, si mucho, es decir como no, pues es que hay algunas personas, algunos manifestantes pacíficos que tienen reclamaciones muy válidas, pero y ahí comienzan los vándalos, pero respetamos la protesta, pero los vándalos, pero respetamos la protesta, etc. Pero nunca realmente se señala las razones de la protesta. Eso no es algo que se dice en el discurso oficial. Y pues nada, este recurso, esta narrativa es también repetida y replicada hasta el vómito en los medios. Otro elemento, pienso que también importante, es el de los bloqueos, la palabra favorita de los medios y del gobierno en estas últimas 2 semanas, que es una razón para deslegitimar la protesta también y para no negociar, ¿no? Entonces el gobierno omite el hecho de que los bloqueos se hacen para presionar al gobierno para que hable con los ciudadanos, para que hable con los marchantes, y lo que hace es decir, no, pues que el bloqueo genera desabastecimiento, que perjudica a la sociedad civil. Y entonces la gran pregunta es, bueno, si el gobierno sabe que los bloqueos perjudican tanto, pues ¿por qué no se sientan a hablar para levantar el bloqueo? Ellos lo ponen un poco como en estos términos de no negociar con terroristas, ¿no? Que siento que es una cosa muy ridícula. La labor que tiene el gobierno es justamente la de sentarse, hablar y a concertar. O sea, esa es su labor. Para eso los tenemos allá. Pero la actitud del gobierno es ellos hacerse los sordos y utilizar a los bloqueos como una excusa, no solamente para deslegitimar la protesta, sino también para atacarla con la fuerza con las fuerzas del Estado. Pienso que también es necesario hacer un programa aparte. Siento que ya he prometido muchos programas en este podcast, pero esto también es importante y pienso que este también lo haré pronto. Un programa para hablar sobre los bloqueos desde la ley y desde las lógicas de las protestas, porque entonces el bloqueo como que es legal, como que no es legal. Algunos dicen que sí, algunos dicen que no. Que es legal, por ejemplo, mientras exista corredor humanitario, o que es legal mientras en él no se realicen actividades ilícitas. Bueno, es algo que me gustaría hablar preferiblemente con un abogado que sepa bien del tema. Pero para ver un poco la plasticidad de lo que representa el bloqueo, yo creo que deberíamos tener una pequeña píldora para la memoria de lo que pasó en un paro de camioneros y transportadores en el gobierno de Juan Manuel Santos, que el uribismo apoyó. El uribismo apoyó un paro de camioneros y transportadores donde camioneros y transportadores bloquearon las vías del país. Y las bloquearon por más de un mes, las bloquearon por 44 días, si no estoy mal. Entonces, claro, ¿no? En este punto no es ilegal el bloqueo, no es secuestrar a nadie, no es atentar contra los derechos de nadie. A mí una de las cosas que más me enfada de este discurso oficialista, un poco como echarle la culpa a Petro o a las guerrillas o a Venezuela o a Rusia, que me parece más ridículo, o como hizo el presidente Álvaro Uribe en el paro del 2019, echarle la culpa al Foro de Sao Paulo, que eso sí no volvió a sonar, o bueno, echarle la culpa al villano que la derecha de este país se quiera inventar. Lo que me enfada es que eso le quita agencia a la gente. O sea, ¿dónde está la gente? La gente que en serio está saliendo a las calles y que está poniendo el cuero todo el día. ¿Ustedes creen que en serio esta gente sale a marchar y a que la policía les dé durísimo
solamente porque Petro les dice. ¿Ustedes creen que en serio es necesario que las guerrillas supuestamente le paguen a la gente para que salga? ¿O creen realmente que es necesario que Petro tuitee en serio para que en uno de los países más desiguales del mundo, con más del 40% de su población bajo el índice de pobreza, que ha visto destrozados los acuerdos de paz, que ha visto desde el inicio del gobierno Duque masacres y asesinatos de líderes sociales y ambientales, de un país que no es propietario de nada, porque todo se lo debe a los bancos, que gana un salario mínimo, que no le alcanza para vivir, aunque según el gobierno existan arriendos de 300.000 pesos y que una docena de huevos supuestamente cueste 1.800 pesos. ¿Ustedes creen que un país donde la gente no ve oportunidades de movilidad social, donde la gente ha visto que la policía abusa de su poder como se le da la gana, creen que en serio ustedes necesitan de una influencia exterior, de un plan macabro y de conspiración para que esta gente salga a marchar? Yo creo que eso es tenerle muy poca fe a la gente, y ni siquiera a la gente, creo que eso es tenerle muy poca fe a la inteligencia de la gente. Es creer que la gente no puede pensar por sí sola, o es creer que la gente no puede posicionarse políticamente a partir de sus vivencias diarias, de su día a día, de lo cansadas que están, de lo jodida que ven la situación. Pienso que no se necesita en serio una mente maestra ni malévola detrás. Y creo que pensar eso es realmente irrespetuoso con la inteligencia de la gente y de los ciudadanos. Y hasta aquí el episodio de hoy. Perdón, se me fue un poquito más largo de lo que pensé que iba a ser. En serio, muchísimas gracias por escucharnos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, que es @vocesmarcha en Twitter y @voces sobre la marcha y en el piso podcast en Instagram. Compartan este podcast con sus redes, en sus redes sociales y con sus amigos y familiares, que realmente esta es la forma más orgánica para que un podcast pueda crecer. Por favor, cuídense mucho y sigan resistiendo. Hasta luego.